Si recordáis, los que estabais despiertos, cuando estuve predicando la primera vez, hablamos de vivir en victoria. Luego estuvimos hablando sobre el amor, la justicia. Y hoy pues vamos a hablar sobre la fe. Voy a pediros que estéis atentos porque os voy a pedir que participéis un poco y me echéis una mano, ¿vale? Porque me voy a meter en un terreno un poco embarrado y voy a pedir pues que me echéis una manita con esto. Y como digo, pues hoy vamos a hablar de la fe y vamos a tener nuestro texto principal, lo vamos a tener en el capítulo 11 de Hebreos, que no lo vamos a leer de momento entero, pero sí que vamos a volver a ver varias veces. Y la primera pregunta cuando hablamos de la fe es ¿qué es la fe? ¿Quién me sabe decir qué es la fe? ¿Todos a la vez? ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, muy bien. Esa es la definición que da en Hebreos 11.1, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo tenemos claro, todos, ¿vale? Y doy por hecho que todos los que estamos aquí tenemos fe. La fe en la iglesia es como el valor en el ejército, ¿vale? Se presupone, porque si uno no tiene fe, pues difícilmente se va a acercar a una iglesia, o la tiene o la busca. Pero dentro de que todos los que estamos aquí tenemos fe, ¿tenemos dudas? Sí. Todos tenemos dudas, ¿verdad? Sí. En un momento o en otro siempre tenemos cosas que nos hacen dudar, que nos separan un poquito de lo que es la línea que marca nuestra fe. ¿Y qué cosas nos hacen dudar? Por ejemplo, La inseguridad. la inseguridad. ¿En qué? En todos los aspectos, no saber quién viene después. La inseguridad en la vida eterna, por ejemplo, en el futuro. No, No, en la vida eterna no. no, la inseguridad de... Vale. Cuando no tenemos seguridad dudamos. ¿Qué más cosas nos hacen dudar? Dudar de Dios, ¿eh? Dudar de nuestra fe en Dios. La enfermedad. La enfermedad puede ser. A veces nos cuestionamos, ¿verdad? Las pruebas, cuando tenemos momentos difíciles, cuando tenemos enfermedad, pues como que pensamos que Dios no debería de permitir eso y eso nos afloja un poquito, ¿verdad? Sí, eso pasa también. ¿Qué más cosas? La pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido. Yo conozco un caso no muy lejano de una persona que ha perdido un ser querido y ha dejado la iglesia. No es de aquí, pero conozco el caso. Sí, puede ser. En algunos casos, la incomprensión a algunas cosas que nos suceden también hacen que nuestra fe se debilite. ¿Y qué hacemos cuando pasa esto? O dejamos de venir o nos acercamos. Una cosa u otra. Hay dos extremos, o hacia abajo o hacia arriba. Yo tengo un método, ¿vale? Y lo voy a compartir vosotros. Yo tengo mis momentos de dudas, de preguntarme cosas, de preguntarme por qué, de preguntarme cómo. Y mi cabeza trabaja de una forma muy extraña. Yo recopilo mucha información y luego la amaso y ya con ella lo que yo creo. Entonces yo escucho las dos partes. Escucho por un lado la ciencia, a los científicos, a los que les tengo admiración y mucho respeto, que intentan hacer una fórmula con Dios. Y por otro lado, al mismo tiempo que intentan eso, lo que intentan es que esa fórmula sustituya a Dios. Esa fórmula matemática, se llame Big Bang, se llame teoría de cuerdas, se llame como se llame, nos demuestre que Dios no existe. Y por otro lado tenemos la palabra. Y yo cuando esas cosas me hacen dudar, esas u otras, o las circunstancias, o las pruebas, o esto, mi método, yo me voy a la creación. Y la creación despega mis dudas. Cuando veo el equilibrio,
que es necesario para mantener la vida, para mantener la creación, eso despeja mis dudas. Porque si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol o un poquito más lejos, la vida no sería posible. Si estuviera más cerca nos quemaríamos, si estuviera más lejos nos congelaríamos. Si la Luna no estuviera exactamente a la distancia que está la Tierra, no habría corrientes marinas, no habría vientos, que son los que provocan las lluvias y los que provocan los cambios de temperatura que son necesarios para la vida. Todo está en un equilibrio tan fino, que el hombre es capaz de destruirlo. O sea, el hombre es capaz de romper ese equilibrio. De hecho, poco a poco lo estamos haciendo. Y entonces yo pongo en un lado todo eso y en el otro lado pongo las fórmulas de los científicos, que con mis limitaciones he estudiado un poco y me resulta más difícil creer a los científicos que a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una palabra de ciencia, porque al final el científico lo único que dice es que todo esto es casualidad. Es un cálculo de probabilidades. El origen de la vida son unos átomos que por casualidad se juntan, que por casualidad hacen una molécula, que por casualidad hacen una célula. Eso es imposible. A mí me cuesta mucho menos creer que hay un creador, que hay un Dios y que la palabra nos habla de él. Ese es mi método. Cada uno tendrá el suyo. No me quiero desviar, porque como he dicho vamos a hablar de la fe. ¿Se puede medir la fe? ¿Qué pensáis? ¿No se puede medir? Yo creo que sí. Sí, no. Cuando digo se puede medir, si se puede o no se puede medir, lo que quiero decir es que es un concepto absoluto o un concepto relativo. Un concepto relativo es algo que puede ser mayor, menor, puede ser más. Es variable, se puede medir, se puede cuantificar. Un concepto absoluto es algo que es o no es. Existe o no existe, sucede o no sucede, pero no en mayor o menor medida. No sé si me explico, ¿vale? Por ejemplo, ¿la salvación sería un término absoluto o relativo? Absoluto. No se puede ser muy salvo o poco salvo. Se es salvo o no se es, ¿vale? Y es igual para todos. Todos seremos salvos o no lo seremos, pero no lo seremos mucho o lo seremos poco. El ladrón en la cruz, que acaba de conocer a Jesús, se salva de la misma manera que Pedro en la cruz, que llevaba toda su vida en el ministerio del Señor. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en esto? Otro concepto, sabiduría. La sabiduría es relativo, absoluto, relativo. Sí, estoy de acuerdo, ¿vale? Se puede medir. Podemos ir a la palabra en Primera de Reyes 4:30, donde dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los de Egipto. Es decir, hay una sabiduría muy grande y otra muy pequeña. O Salomón era muy sabio, o los egipcios y los orientales eran muy tontos, pero se puede medir, ¿vale? Puede ser mayor o menor. Otro concepto: la llenura del Espíritu Santo. Absoluto, relativo. ¿Se puede medir? Sí, no. Aquí no está tan claro, ¿verdad? Aquí no está tan claro. Yo creo que no. Yo creo que el Señor, la llenura del Espíritu Santo, es completa cuando el Señor te llena, el Espíritu Santo te llena por completo. Otra cosa es cómo tú recibas eso. Pues yo voy, por ejemplo, a Hechos 2:4, si lo podemos leer, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No dice fueron unos llenos más o menos, o mucho o poco, todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Y no he encontrado en ningún sitio en la Biblia donde hable de alguien que fue muy lleno del Espíritu Santo o lo fue menos, o lo fue mucho o lo fue poco. Yo considero también
que es un término absoluto. Bendición. ¿Qué pensáis? Relativo. Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Vamos a leer en Salmo 115, 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y en Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Vale? Vemos que también la medición Dios puede hacer que sea mayor o que sea menor. Se puede medir, se puede cuantificar. La gracia. Hablar en voz alta. Venga, valiente. Es absoluta, es absoluta, Él es gracia, Él es la gracia. Muy bien, muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien, yo pienso también como Sandra. Porque la gracia de Dios, si leemos en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. ¿Quién es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesús. Jesús es todo, es Dios. No hay duda en esto. Y llegamos, por fin, al tema que nos ocupa hoy. Esto lo hago porque si no termino muy pronto, ¿eh? Yo sé que me enrollo un poco, pero es que si no... Y por último, la fe. ¿Qué pensáis de la fe? ¿Es un término absoluto? ¿Relativo? ¿Relativo, Bernard? Todo el mundo está de acuerdo en que es relativo. Es por lo tanto la fe algo que se puede tener en mayor o menor medida. Ahora vamos a eso, no me chafes. No me chafes el sermón. Perdón. No solo se puede medir, sino que tenemos en la palabra una unidad de medida, que es el grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, eso lo tenemos en Mateo 24, 24, creo. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Y hay otra donde habla también, Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada os será imposible. ¿Vale? Tenemos la fe, un concepto variable, un concepto relativo, y el grano de mostaza, unidad de medida. Ahora bien, la pregunta, ¿el grano de mostaza es mucha fe o poca fe? Mucha por aquí, poca por allí. Si con un grano puedes mover un monte, mucha. Mucha. Poca, vale, no está claro. Vamos a aclarar eso. ¿Es mucha agua un litro? Si estás en el desierto, mucha. Por ejemplo, si estás en el mar, pues un litro de agua. Entonces, según la situación. Con la fe pasa lo mismo. En la situación en la que hablaba Jesús, por ejemplo, diría, pues, si con un grano de mostaza muevo una montaña, pues no está mal. Pero hoy en día, claro, pues si se lo digo a Reche, sin fe también muevo la montaña, excavaciones Reche. Entonces, en la medida no es exactamente según en el momento que la escuches. Yo creo que un grano de mostaza es poca fe. Es poca fe. Porque el grano de mostaza sí es verdad que mueve el poder de Dios, pero no te mueve a ti. Y yo creo, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, que la fe se mide en la medida en que te mueve a ti, no en la que mueve el poder de Dios. Porque también hemos leído en la Biblia que gente es capaz de mover el poder de Dios con una fe equivocada. No digo con poca, pero sí con una fe equivocada, ¿vale? Y lo veremos eso también.
Porque dice, por ejemplo, Mateo 24:24, si lo podemos... San Mateo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Harán grandes señales y prodigios, falsos profetas. Moverán montañas y no tendrán una fe suficiente, ¿vale? Entonces el grano de mostaza lo vamos a poner como el 1, y vamos a ver si llegamos al 5. ¿Qué personaje bíblico para vosotros, para cada uno, tenéis como ejemplo de fe en la palabra? Abraham. Sí, sí. Es el logotipo de fe, ¿no? Parece que cuando hablamos de fe, automáticamente nos viene Abraham, porque estaba dispuesto a matar a su hijo, porque se fue a una tierra que no conocía. Pues yo, para mí, no digo que no lo sea, pero para mí es Noé. Noé para mí es la fe que vamos, me vuelvo loco. O sea, llega Dios y le dice: Noé, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo está el tiempo? Dice: pues mira, no ha llovido nunca. Vale. Dice: pues me vas a hacer un arca. Me vas a hacer un arca porque todo esto se va a inundar con la lluvia. ¿Y eso qué es? Si no ha llovido nunca, ¿no? Y Noé coge y hace el arca. No ha visto llover nunca y se pone a hacer un arca. Y no un arca cualquiera, un arca donde cabe toda su familia, donde cabe una pareja de toda especie, que luego para recoger a los animalicos sería otra, y no cuestiona y no pregunta. Para mí eso, yo no he visto una fe como esa. Yo no he visto una fe como esa. Pero a mí Noé me inspira como personaje que representa la fe. Me inspira más quizá que Abraham. ¿Por qué? Porque utiliza todo. Utiliza sus manos, utiliza sus pies, utiliza toda su inteligencia. Lo pone todo en algo que no ve, en algo que no conoce, solo por fe, ¿vale? Está Abraham, está Moisés, hay muchos, pero bueno. Entonces, como digo, no me quiero desviar. Si la fe se puede medir y si tenemos una unidad de medida, hay también una fe suficiente y una fe que no lo es. ¿Qué digo con una fe suficiente? Porque la Biblia dice que por la fe, por medio de la fe, seremos salvos. Pero si hay una fe que no es suficiente, puede ser que haya una fe que no dé la medida para ser salvos, ¿vale? Como digo, lo que pretendo siempre es que nos evaluemos. No pretendo juzgar la fe de nadie, ni pretendo decir que cada uno piense que tiene poca fe o mucha fe o suficiente. No, lo que quiero es que nos evaluemos, porque los cristianos, cuando no nos evaluamos a nosotros mismos, tenemos la mala costumbre de evaluar a los demás y señalamos. Y señalamos porque no nos evaluamos a nosotros mismos. Entonces, si digo que tenemos el grano de mostaza, tenemos una fe que hay que evaluar, que será suficiente o no lo será, en la medida que veamos ahora. ¿Y cómo evaluamos la fe de cada uno? Por las obras. Por las obras no te salvas, pero por las obras se evalúa la fe, ¿vale? Lo vemos en Santiago 2:14 y 2:26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe evalúa, o sea, las obras
evalúan nuestra fe. Vamos entonces, yo creo que me seguís hasta aquí, ¿vale? Están todos despiertos todavía, ¿vale? Pues vamos a hacer el examen, ¿vale? Vamos a hacer el examen y cuando termine el examen cada uno que decida en qué situación se encuentra. Vamos a empezar por la fe, que no es suficiente. Vamos a empezar por el suspenso de fe. Creo en Dios, pero no me arriesgo. Marcos 10, 21, 23. Lo leo aquí, nosotros como de la... El hermano entregará a la muerte al hermano. Marcos 10, 21, 23. Igual te lo he pasado yo mal. Cámbialo. Marcos 10, 21, 23. Lo tengo aquí, pero no tengo gafas, si no lo leería. Marcos ha ido. Echar una mano con esto, que no me lo sé de memoria. Vale, ya lo tenemos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto le dije al joven rico, ¿os acordáis? Que viene y dice: cumplo con todos los mandamientos, todos los días ayuno, hago mis ofrendas y mis diezmos, y ¿por qué me cambias? Y Jesús lo mira, le ama, pero le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y el rico no se lo cree. Por eso se va triste, porque no se lo cree. Y eso no le da, no porque no esté bien todo lo que hace, que está, no porque no esté dispuesto a dar todo lo que tiene, que seguramente no lo está, sino porque no se cree lo que le dice Jesús, porque dice: cambian los tesoros que tienes aquí por los del cielo. No se lo cree. Y suspende. Otro punto: creo en Dios, pero no me entrego, como Judas. Todo el ministerio de Jesús, caminando junto a él, era el administrador, el que llevaba el dinero, el que llevaba las cuentas. Pero cuando llega la hora de decidir, decide que prefiere entregarse al dinero antes que a Jesús. Su fe no le daba para, viendo que Jesús, la muerte de Jesús era inminente, y habiéndole dicho Jesús que era además necesaria, Judas dice: como se muera este, estamos perdidos. La fe no le da para seguir con Jesús hasta el final, y lo entrega. Y con eso pues se lleva también un suspenso. Se lleva también un suspenso, nunca mejor dicho. Creo en Dios, pero no obedezco. Primera de Samuel 15, 24, 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová en tus palabras, porque tenía el pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Sabéis lo que le pasó a Saúl? Dios le pidió que hiciera guerra contra los amalecitas, si no recuerdo mal, y que los exterminara, que acabara con todo, con todos ellos y con todo lo que tenían. Y Saúl dice: yo creo que el Señor se ha pasado. Si les damos una paliza y nos quedamos con sus vacas y sus
sus ovejas. Ya está bien, ¿no? Matarlos a todos. Matar todos. Y dice, bueno, le vamos a dar un escarmiento, pero nos vamos a quedar con las vacas y vamos a... Y desobedece. Y desobedece porque cree que lo que Dios le pide no está bien. O cree que su visión, eso es mejor que la de Dios. No cree a Dios. Y Dios lo suspende. ¿Vale? Y eso a veces a nosotros también nos pasa. Tenemos la palabra, que es muy clara. Tenemos al pastor, que nos la aclara todavía más. Pero a veces decimos, esto que ha dicho hoy el pastor, yo no estoy de acuerdo. La palabra ahí, ¿quién escribiría eso? No, eso no está claro. Yo voy a hacerlo a mi manera, que es mejor y cuesta menos. Pues eso es desobedecer y eso es no creer a Dios y eso es suspender en fe. ¿Vale? A ver si no me pierdo. Creo en Dios con el mínimo esfuerzo. Hebreos 11:4. Tata. Hebreos 11:4. Tengo 11:40. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Habla por ella. Esa es la de... Bueno, yo quería hablar de la ofrenda de Caín. Caín tiene su trabajo, el Señor le pide como ofrenda una parte de su trabajo, como nos pide a nosotros, pero Caín no sabemos qué hizo con su ofrenda, pero no fue suficiente. O era poco, o no era lo mejor, o no era lo justo. ¿Vale? No vale la fe que nos hace hacer el mínimo. Vale la fe que busca la excelencia en lo que haces, en cualquier cosa que hagas. Si tocas un instrumento, si cantas, si limpias, si montas altavoces, el Señor, la prueba de tu fe es que des al Señor lo mejor. Por tanto, Caín, pues también catea. Creo en Dios, pero cuestiono todo. Creo en Dios, pero cuestiono todo. Aquí tenemos un ejemplo que es el no va más, que es el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Dios les abre el mar rojo, les da de comer en el desierto, les da de beber, los saca de la esclavitud. Pero no están de acuerdo. Es que el maná está muy soso. Te mando pájaros. Los pájaros estos hay que pelarlos. Es que llevamos mucho tiempo en el desierto, es que hace mucha calor. Ninguno de ellos vio la tierra prometida. 40 años hasta que murieron todos. Si cuestionas a Dios, también tu fe suspende. Hicieron becerros de oro, siguieron su propio criterio. También nos pasa eso muchas veces a nosotros. Pero no nos vamos a quedar ahí porque nosotros lo que queremos es aprobar. ¿Vale? Vamos a aprobar. Yo os voy a dar hasta el suficiente. Para no tallaros, buscáis la vida vosotros, ¿vale? Aprobado en fe. Me entrego. Y cuando digo me entrego, no digo, Señor, me entrego a ti, cantamos, vale, me entrego a ti. No, entrego mis manos, entrego mis piernas, entrego mi cuerpo, trabajo, me esfuerzo, trabajo en la viña del Señor. Cuando limpio, cuando canto, cuando toco instrumentos. Eso le da a nuestra fe un grano de mostaza positivo.
Entrego mi economía. Esto es difícil. ¿Y si no llego a final de mes? ¿Y si no puedo pagar la hipoteca? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y dónde está tu fe? Si confío en Dios y le entrego mi economía, Dios promete que Él va a poner el resto. Por eso estamos hablando de fe, Pues si entregamos nuestra economía, tenemos otro grano de mostaza positivo. Me someto a mi pastor, porque el pastor, si leemos la palabra, está ungido por Dios, porque nos guía a través de la palabra, nos enseña, nos corrige cuando nos desvío, eso no nos gusta. Porque la fe tiene que hacerme también humilde, para aceptar lo que viene de Dios, para no cuestionarlo, para no corregirlo. Pues si hacemos eso, ya tenemos otro grano de mostaza positivo. No sé cuántos llevamos, creo que estamos en un 3. Doy lo mejor de mí. Hebreos 11:4, a ver si es este. ¿O es el mismo de antes? Este es Hebreos 11:4, ¿no? Antes has puesto 11:40, ¿no? No, 11:4. Era 11:4, pues es el mismo de antes, pero tenemos la ofrenda de Abel. ¿Vale? Abel, no sabemos cómo era su ofrenda, pero pone lo mejor. Y a Dios le complace, y Dios le aprueba. No tengo miedo. Salmo 23:4. Vale. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si tu fe vale un grano de mostaza, tú no tendrás miedo, porque Dios está a tu lado, porque si Dios está contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Y eso tenemos que creerlo, y eso a veces es difícil, y eso vale un grano de mostaza positivo. No me avergüenzo ante nadie ni ante nada, porque Jesús estuvo en la cruz, y no tenemos a veces en la cabeza, en la mente, la imagen de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz estaba desnudo. Ya sé que en las estatuas le ponen una toalla, estaba totalmente desnudo, y Él no se avergonzó de nosotros. Por tanto, si tu fe vale un grano de mostaza, no tienes que avergonzarte, porque si tú le niegas, Él también te negará. Y porque no es lógico que escondas lo que es lo mejor que hay en tu vida. Esto nos da para probar, y no es fácil, ¿vale? Esto nos da para probar. 5 granos de mostaza es el suficiente. Si consigues mover una montaña, pues piensa que necesitas 4 más, ¿vale? Porque la montaña también vale un grano. Conclusión, voy a terminar que ya está bien. Quiero terminar leyendo el texto entero en el que he apoyado este mensaje, que he intentado que sea todo basado en la palabra, y es el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leerlo entero. ¿Vale? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, pues lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Hasta aquí. Esta es la fe de la que hablamos. Fijaros que habla de todos estos personajes de la palabra que tienen la fe, pero no habla de los milagros que hacen a través de su fe. Habla de lo que hacen con sus manos y con sus piernas, porque eso es lo que mide nuestra fe. Evaluémonos pues siempre de la palabra. Evalúa tu fe con frecuencia, cuando tengas dudas. Trabaja tu fe. No te compares con los demás, compárate con Jesús. Tus obras califican tu fe. No te salvan, pero te ponen nota. Asegúrate de llegar al mínimo, porque nos estamos jugando mucho. Que el Señor os bendiga.